Estimados amigos y aficionados del deporte, es un placer para mí dar inicio al programa 32 de Los Aficionados, el espacio deportivo de Cubo Radio, a donde nos dedicamos a hablar desde la trinchera de los aficionados. Hablamos de todo tipo de deportes, no solo del fútbol, sino que tratamos de abarcar todo el conocimiento, bueno, tratamos de exprimir el conocimiento acá de nuestro experto Fernando Flores. ¿Cómo está, Fernando? Un gusto. Bienvenido. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en TikTok en este momento y posteriormente en redes sociales. Hoy, manteniendo un poco la tradición de lo que hemos hecho en estos programas, de tener invitados de lujo, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada de lujo que llegó a grandes ligas en un deporte olímpico y tuvo, no diría la suerte, sino que el premio de participar y representar a El Salvador en unos Juegos Olímpicos. Está con nosotros Patricia Rivas, hoy de Baires, desde hace, ¿cuántos años? ¿12 años, 13 años? Casi 14. Casi 14. Invitada con nosotros. Bienvenida, Pati. Hola, Fer. Hola a todos, Germán. Gracias por la invitación. Realmente siempre es lindo poder hablar y recordar mis años de deportista, aunque dicen que el que conoce el deporte es deportista para toda la vida y bajo este contexto he llevado la vida hasta el día de hoy, así que gracias por la invitación y no dudo que vamos a tener un tiempo lindo para poder platicar y ver los avances en el deporte, cómo estamos a la fecha de ahora, ¿no? Sí, excelente. Bueno, darle la bienvenida a este espacio, agradecerle por su tiempo. Bueno, yo me di a la tarea de leer un poco acerca de Patti y me detuve en Atenas. Definitivamente que ha sido quizá, ¿será que fue Atenas? Y aquí va mi primera pregunta, ¿el pico más alto en el alto rendimiento de Patti? Definitivamente no. Ok. Creo que Atenas fue una parte muy importante para el desarrollo de mi vida deportiva. Ujú. Evidentemente la mayoría de deportistas vemos los Juegos Olímpicos como el top de cualquier carrera, digamos, deportiva. Ese es uno de los dentro de los picos más altos. Pero si ustedes evalúan realmente los resultados me atrevería a decir que del 80% de los deportistas de alto rendimiento, las mejores marcas, tiempos y resultados no necesariamente son en Juegos Olímpicos, sino que usualmente son en los mundiales de cada uno de los deportes. Entonces, para referencia de un deporte de marca como fue el tiro con fusil, que fue el que yo practiqué durante aproximadamente 10 años, mis mejores marcas fueron en los mundiales de mi deporte. Juegos Olímpicos, una experiencia extraordinaria. Creo que ha sido una de las experiencias, sin duda alguna, que más peso puso sobre mis hombros a nivel de resultado país. Pero mis mejores resultados, y que me llegaron a ser número 5 a nivel mundial, los tuve en el mundial de mi deporte, Claro, de Alemania. Yo En empecé... 2005. 2005, 2005. exacto. Yo empecé con esta pregunta y es porque justamente la mayoría que vemos el deporte como aficionados nada más, pudiésemos creer que los Juegos Olímpicos es como la punta del iceberg, es como llegar a la cúspide. Pero hay otros encuentros también, otras competiciones que pues para cada atleta también y para cada deporte también tienen un valor especial. Pues justamente cualquiera dice, bueno, pero llegó a los Olímpicos, sí, pero ya ella misma hace una diferencia entre los Olímpicos y el Mundial, a donde pues ella se ubicó número 5 cuando la justa se realizó en Alemania. ¿Puedes contarnos al respecto de esto del Mundial en Alemania? Sí, fíjate que de hecho por los orígenes que tiene el tiro, los resultados más altos por la historia pues se ven del lado de Europa. Alemania tiene un equipo muy fuerte, los asiáticos son muy fuertes. Este es un deporte de mucha concentración, de mucho dominio mental, más allá del dominio físico. No significa que el cuerpo y la condición física no jueguen un papel muy importante en este deporte, pero Alemania ha sido parte importante de la cuna del deporte del tiro. Entonces, dentro de la gira, que usualmente eran 4 competencias de Copas del Mundo
en el año que teníamos, Alemania era no solo el lugar que alberga el mayor número de tiradores de forma simultánea dentro de un campo de tiro, éramos alrededor de 150 personas tirando mujeres de forma simultánea, el top, digamos, a nivel mundial, llegamos a esas Copas del Mundo. Y realmente para Latinoamérica, mi participación de entrada, clasifican únicamente 8 a la final. Entonces, pasar a una final de entre 150 mujeres que participamos, más o menos, un poquito menos quizás en esa justa, ya era para mí sumamente significativo. Y esto fue justamente después de Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos fue 2004, esta participación en Alemania fue 2005. Y bueno, hacemos la competencia general, para sorpresa grata, digamos, del equipo salvadoreño. Yo entro en número 7 a la final. Luego de la serie de 40 disparos que se hacían, pasábamos a una serie de 10 disparos, únicamente estas 8 tiradoras, que ese puntaje se sumaba al puntaje inicial con el que habíamos entrado a la final. Entonces, de 400 puntos posibles, la marca que yo disparé ese día fueron 397. Tuve únicamente 3 disparos que fueron muy cercanos al 10, 9.9, 9.8, entonces estuve muy cerca de la calificación perfecta. Pero en su gran mayoría, creo que de la segundo lugar como al número 14, tiramos todas el mismo puntaje, 397. Entonces, la forma de eliminar para entrar a la final, cuando tenías un mismo número, digamos, 396, era por la perfección en la que había cerrado las últimas series de 10, porque se cuentan en series de 10. Entonces, yo había cerrado con 2 series perfectas, 20 disparos perfectos, y eso fue lo que me ayudó a entrar en posición número 7. Luego de haber finalizado la competencia final de 10 disparos, pues subí a la posición número 5, y en algunos disparos entre el quinto y el octavo sube incluso un número 2 para poder tener medalla. Pero en los últimos disparos algo pasó, un par de milésimas que se movió por ahí el disparo, y bueno, terminé 5, y eso me ayudó a quedar número 5 a nivel global. Fue una experiencia, la verdad es que muy buena para país, muy buena para mi desarrollo, sentir la adrenalina al tope, el control psicológico, que en este deporte decía el entrenador que el que aprende a hacer un disparo, él no entendía por qué no podíamos hacer 40 disparos perfectos, y realmente eso es un control meramente psicológico. Entonces, de conocerse mucho, de encontrar, digamos, ciertos mecanismos para bajar la tensión, y fue una competencia muy importante para el desarrollo de mi carrera, que marcó un antes y un después. Realmente mi carrera fue muy importante a nivel de apertura de nuevas competencias. Digamos que la elite, como en cualquier deporte, hay grupos de elite que te ayudan, que te incorporan, y eso me dio una apertura impresionante y una exposición como deportista a nivel mundial. Bueno, esto para mí es totalmente nuevo, ¿verdad? O sea, buscar cuántas series en perfección, o sea, de verdad que llegar a esos lugares es algo muy, pero muy difícil. Y qué bueno que logramos que Patti pues nos contara esta experiencia y poder entender un poco la presión de poder estar en ese momento. Yo te quería hacer 2 preguntas. La primera, enlazar un poquito con los Juegos Olímpicos, porque por ahí hay una leyenda urbana que tal vez Patti nos las puede aclarar, ¿verdad? Y es que normalmente los atletas que compiten el día siguiente temprano a la inauguración de los Juegos Olímpicos no van a la fiesta de inauguración, no van a ese evento. ¿Tú, Patti, fuiste al evento? ¿Tú fuiste al evento del 2004? Fíjate, a mí me sucedieron, digamos, en estos juegos muchas cosas atípicas. Cuando yo me voy para Grecia, que creo que salimos alrededor de 8 o 9 días antes de la inauguración para conocer las instalaciones, para acoplarnos, cambios de horarios, porque fue en Grecia. Y en esa época, bueno, teníamos 8 horas de diferencia en relación a El Salvador.
el día que yo salgo de El Salvador me voy con dengue. Mi mami en esa época tenía un laboratorio clínico, me recuerdo que eran como las 3 de la mañana, me hizo un par de exámenes antes de irme al aeropuerto. Estando en el aeropuerto me habla y me dice, hija, lo que tenés es dengue. O sea, aquí lo único que puedes tomar es acetaminofén y calmada, ¿verdad? Y procura hablarlo con el médico de la delegación, porque evidentemente va bajo efectos de temperaturas altas, dolor de cuerpo, complicado. Me voy para Grecia. Yo estuve 2 días en el hospital en Grecia porque digamos que no pudieron controlar las temperaturas, subían, bajaban, yo iba a entrenamiento, pero regresaba muy mal por la noche a la habitación. O sea, te sentías mal, de verdad, tu cuerpo sí, se sentía mal. Fíjate que yo tengo el aura del dolor como súper alto, pero sí eran fiebres altísimas. Y bueno, al final decidió el jefe de misión y el médico llevarme al hospital de la Vía. Y el dengue en Europa no existe porque es una enfermedad de nuestra zona. Entonces, sí, entre que ellos decidían que si me dejaban competir, si me dejaban salir, si yo podía contagiar a alguien, usted se puede imaginar que eso se hubiese hecho grande dentro de la vía, era complicadísimo. Bueno, al final entendieron que si no había zancudo yo no podía contaminar a alguien dentro de la vía, me permiten competir. Yo en la especialidad que agarré, que era el tiro con fusil de aire, siempre es la primera modalidad en los días de competencia cuando da apertura el tiro. Entonces, para darle respuesta a Fernando, en efecto, yo no fui a la inauguración, no me permitieron desfilar, porque realmente entre el cansancio, el tema de luz para los ojos, que digamos es algo tan importante para el tiro, no me permitieron desfilar. Sin embargo, me dejaron estar en la inauguración. Entonces, estuve sentada en el graderío de la inauguración. Entonces, yo sí pude ver la inauguración, porque el problema es que el que desfila ve la inauguración en un estadio paralelo en una pantalla gigante. Entonces, no vive la inauguración. Yo sí pude vivir la inauguración. Entonces, mi entrenador lo que me dijo, ok, entra a El Salvador y tú lo ves pasar y por favor busca la manera de cómo regresar a la vía. Para que tú puedas descansar y tú puedas dormir al día siguiente entre el dengue y el cansancio y eso. Bueno, yo tenía que regresar temprano a la vía. ¿A dónde está la leyenda urbana? Y es que yo creo que mi entrenador, yo nunca se lo dije hasta el día de hoy, espero que vea el programa. Reinaldo Flores, si usted me está viendo, se entera después del 2004 en primicia, que yo entré 5 minutos antes que la delegación entrara a mi habitación. Porque era imposible regresar del estadio principal en un transporte de la organización, porque todos estaban esperando a que salieran los atletas. A que todos salieran los atletas, claro, y poderlos regresar a la vía. Entonces yo dije, bueno, no, me voy a mover en el tren, me muevo en el tren, en Grecia, el idioma, no sé qué pasó, me perdí y yo entré 5 minutos antes que el resto del equipo a mi habitación, que habrán sido cerca de las 2 de la mañana. O sea, eso fue literal una aventura. Entra Evelyn, porque Evelyn García era mi compañera de habitación, y me dice, Flaca, ¿estás despierta? Le digo, sí, vengo llegando, me perdí en el metro y vengo entrando a la Vía Olímpica, casi que al lado al mismo tiempo que ellos. Entonces, bueno, esta era una leyenda urbana que mi entrenador supo hasta el día de hoy, si ve el programa. Fue una experiencia increíble, la verdad. La inauguración espectacular, la sensación de escuchar, decir el nombre de tu país, saber que éramos pocos atletas que podíamos representar a El Salvador en esa justa, era lindo poder conocer a varios atletas. Ustedes que son amantes del fútbol y yo no era tan amante del fútbol, digamos que lo entiendo, me gusta, pero no lo viví, pero me tocó comer en continuas ocasiones con la selección de Argentina, por ejemplo, de fútbol. Tengo un par de fotos con ellos ahí. Yo la verdad es que al final nos terminamos haciendo bastante cercanos en el mes que estuvimos en Grecia. Claro. Era la época del conejito Saviola. Y bueno, al final terminamos haciendo amistades importantes con otras deportes
conocimos en Ian Thorpe, más de alguna ocasión me tocó estar con ellos jugando dentro de la piscina de la vía. Maures Mo, que era la abanderada de Francia, la tenista, mujer también. Entonces, digamos, uno aprende muchas lecciones deportivas y aprende mucho de las experiencias de otros atletas que están en Juegos Olímpicos. Claro, Pati, yo sí tengo una pregunta que probablemente vaya a ser controversial, yo no lo sé, pero porque no conozco mucho acerca del tiro. Pero entiendo que hay, como en otras disciplinas, hay categoría masculina y categoría femenina. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. El fusil que ustedes ocupan, que ocupan las mujeres, ¿tiene alguna particularidad distinta con el que utilizan los hombres? No. Ninguna, es igual. Realmente no tiene ningún cambio. Realmente cuando llegas ya a niveles competitivos, como a los que estuve yo, realmente lo que tenés que hacer es ajustar el fusil a las medidas del cuerpo, digamos. Ajá. Que era lo que me dificultaba mucho a mí en la tecnología que teníamos antes, que ahora la tecnología ha cambiado muchísimo. Y es que, por ejemplo, yo soy bien petit, yo soy bien chiquita. Mi cuello es corto, mis manos son cortas, mis hombros son cortos. Entonces, ajustar el fusil en aquella época versus lo que tienen que hacer ahora, realmente mi fusil era deshacerlo y volverlo a hacer. Mi entrenador se hizo experto cortando, pegando, uniendo, porque lo que se busca es que el fusil se adapte al atleta y no el atleta al fusil. Entonces, tecnologías que han cambiado a lo largo de los años, totalmente. Los fusiles ahora son más livianos, pero vamos, es la misma condición hombre o mujer. Es únicamente encontrar el arma que se ajusta a tu cuerpo. Va, entonces es el mismo fusil, mismo peso. Es el mismo fusil. Mismas distancias para tirar, mismas reglas. Mismas reglas, No cambian mismas las reglas. distancias. Realmente eso lo hace una competencia. De hecho, ahora, que no existía en mi época en que fui tiradora, ahora hay competencias mixtas. A eso iba yo. Hay competencias mixtas donde el puntaje entre hombre y mujer se suman a una pareja. Y esa pareja pues compite con el resto de parejas del resto del mundo. Eso no estaba en la época cuando yo competí. Son ciertas variantes. Claro, justamente a eso iba. Porque, bueno, hay deportes en los que obviamente no podemos mezclar a hombres y mujeres. El taekwondo, el karate, no voy a poner a un hombre con una mujer en una misma categoría, aunque pesen lo mismo. O tenis. El tenis, por ejemplo, también. Pero en en el que las condiciones son las mismas, el fusil pesa igual, etcétera, 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 pues justamente yo estuve revisando y en los Olímpicos de Atenas, pues no había categoría. No había categoría mixta, y entonces aquí podemos decirle de que una mujer fácilmente puede pasarle por encima a un hombre en esta justa deportiva, ¿verdad? Entonces, y que por lo menos en ese momento tú te habías convertido en la tiradora mejor rankeada. No habiendo diferencias en fusiles ni nada, prácticamente era la mejor rankeada, hombre o mujer. ¿Verdad? Sí, digamos en ese momento, Pati, que quedas en el 5.º lugar en el campeonato del mundo. Bueno, estabas quinta del mundo, tal vez no en el ranking, pero fuiste quinta del mundo. En Latinoamérica, ¿cuál fue tu mejor ranking? Lo que pasa es que no se manejan rankings diferentes. Es un único ranking a nivel mundial. Digamos, en tiro incluso no hay un ranking junior o un ranking de adultos, digámoslo así. O sea, igual puede entrar un junior en una competencia de adultos y si gana, no hay una diferencia de ranking. Entonces, mi mejor ranking global fue 8 a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica, Europa, Asia, fue 8, y en esa competencia en particular que quedé quinta. Entonces, ese año yo lo cerré siendo número 8 del mundo. ¿Tú te recuerdas, perdón, Fernando, ¿tú te recuerdas de esos 8 quiénes eran, qué países estaban?
Híjole, creo que estaba Rusia, que venía de ser la campeona olímpica. Ajá, Híjole, había una de Ucrania, habían dos asiáticas, una alemana, 5. no habían latinas, incluso Solo tú. para ese mundial y en ese ranking en particular, incluso se quedó una gringa que era, digamos, era mi contrincante y fue mi contrincante por toda la vida, Ujú. amén, que competí en el tiro. Ella se quedó fuera del ranking top 10 para ese año y no entró a la final habiendo tirado la misma marca que tiré yo en Alemania. Ujú. Entonces, No había ninguna realmente latina. no había ninguna latina. Y Bueno, realmente latinas creo que hasta esta fecha, en finales de Copas del Mundo, creo que únicamente hemos tenido a una cubana y paremos de contar. Creo que Eglis ha sido la única cubana que ha entrado en mi modalidad, pero Cuba tiene muy buenos tiradores. Cuba tiene campeones olímpicos en pistola masculina, pistola rápida. Pero latinos creo que hasta el día de hoy, en finales de Copas del Mundo, únicamente entré yo en esa ocasión y Eglis, que es una ya. cubana, y esta gringa que digamos que no lo tomo como Latinoamérica. Ujú. Entonces, sí son justas sumamente exigentes, digamos, a nivel de competencia. Salvadoreños creo que nunca han entrado a una final de Copa del Mundo tampoco, adicional a la que hice yo. Entonces, digamos que es interesante saber que has dejado también un legado, que has dejado una vara alta Alta, y que, alta. y que, y que de alguna u otra manera los nuevos talentos saben que hubo alguien que llegó a una Copa del Mundo, que entró a una final, que fue 5 en el ranking mundial. Entonces es bonito. La verdad es que sí es interesante eventualmente regresar a la federación, que hay alguna competencia. Fui a ver un par de competencias para los centroamericanos del Caribe. Y siempre es bonito regresar a lo que me dio tanto crecimiento y tanta experiencia a nivel personal. Eso te iba a preguntar yo, Pati, ¿verdad? Por esto me fui por la parte de Latinoamérica y todo eso, ¿verdad? Tú también competiste en Juegos Centroamericanos del Caribe, Panamericanos y Olímpicos. Tú cumpliste el ciclo olímpico, ¿verdad? ¿Cuál es tu palmarés en esos Juegos? ¿En cuáles ganaste? ¿En cuáles fue oro, plata y bronce en esos que te acabo de Fíjate mencionar? que centroamericanos de tiro realmente nunca hicimos, porque ustedes saben que los centroamericanos tienen que haber al menos 3 países compitiendo. Ujú. Y usualmente tiro era una de las disciplinas donde sí nos dejaban competir, íbamos a llevarnos la mayoría de las medallas. Entonces, nuestro contrincante mayor en esa época era Guatemala, entonces Guatemala decidía no inscribir tiro para no poner en juego las medallas. Entonces, centroamericanos como tal, no competí, centroamericanos en el Caribe, competí en el del 2002 que fueron acá, tuve un oro, 2 platas y un bronce. Luego en los Panamericanos de Río, no, luego así fueron los Panamericanos de Río. Yo en esos Panamericanos llegué únicamente para hacer complemento de equipo porque yo tenía en mi deporte anterior que practiqué gimnasia durante 10 años, tuve ruptura de ligamentos anterior cruzado, meniscos y rótulas en ambas rodillas. Híjole. Entonces, luego de la competencia de los centroamericanos y el Caribe, yo decidí someterme a una cirugía de rodilla porque yo ya competía llorando. Yo me recuerdo en esos juegos, hubo un periodista que estaba tomando fotografías en plena competencia y me vio con literal las lágrimas fuera que yo ya no podía más con la competencia. Yo me recuerdo que yo solo le pedí que por favor me guardara el secreto, que no dijera nada, que no Ujú. publicara ninguna fotografía, porque evidentemente uno cuando tiene que ir a pelear una medalla bajo las condiciones que sean, te las tenés que aguantar y eso es internamente parte del crecimiento de un deporte. Claro. Entonces en esos Juegos de Panamericanos yo quedé novena, yo quedé fuera de poder pelear medallas, venía recuperándome de la cirugía, me recuerdo que todavía no podía ni doblar la rodilla, no había terminado mi tratamiento de recuperación, pero tenía que ir a cumplir con la justa. Luego fui a Cartagena, en Cartagena repetí oro, plata y bronce, y ya luego me tuve que retirar del deporte porque yo me gradué de la universidad y lamentablemente
Yo siempre lo mantengo. En El Salvador, la universidad para mí es el cementerio de los deportistas de alto rendimiento. Lamentablemente toda la inversión que se hace a nivel de gobierno, a nivel de instituciones privadas, la familia que juega un papel muy importante a nivel de soporte, no solo económico, sino que emocional y de crecimiento. La familia realmente se sufre cada uno de los entrenamientos, de las competencias, pero lamentablemente las universidades aquí en El Salvador, cuando decidimos quedarnos en el país para sacar una carrera, yo lo llamo muy cruelmente que es el cementerio del deporte de alto rendimiento, porque pocas universidades te dan el apoyo. En mi caso particular, en la universidad que estudié, fue una universidad que me dio mucha apertura. Yo nunca dejé de estudiar mi carrera, llevaba universitario, me gradué de mercadeo de la Matías Delgado, la universidad siempre me apoyó muchísimo. Pero cuando ya me gradué de la universidad tenía que escoger y el camino era o seguía compitiendo y seguía entrenando, y a pesar de en esa época, yo sí tengo que decirlo, a mí me tocó vivir una de las mejores épocas a nivel de apoyo por parte de los gobiernos, por parte de empresa privada, creía muchísimo en el deporte en la época de Enrique Molins. A pesar de que yo tenía patrocinios importantes, era atleta del Comité Olímpico, fui atleta de las Naciones Unidas, fui atleta del INDE y el Comité de Forma Simultánea, yo tuve que tomar una decisión y a pesar de tener que pagar un derecho de piso, porque eso es sí algo, un mensaje me encantaría dejar a través del medio de ustedes, y es que estoy completamente convencida que el gobierno central, llámese INDES o llámese Comité Olímpico o, por qué no, ambas instituciones, tienen que asegurarse que el deportista o el atleta se incorpore a la sociedad, porque nosotros le dedicamos, en mi caso en particular, yo le dediqué muchos años de mi vida, y cuando yo vine a buscar y a tocar puertas para conseguir mi primer trabajo como licenciada en mercadeo, todos se piden experiencia, todos se piden un palmarés de 5 años de experiencia, y evidentemente un deportista le invierte tanto tiempo a las horas de entreno, viajes, competencias que no te permiten tener un trabajo y adquirir experiencia. Entonces me tocó pagar un derecho de piso sumamente alto cuando me incorporé a trabajar en mi carrera, pero fue una decisión que no me arrepiento, en ese momento fue la mejor decisión. Sí creo que corté mi vida deportiva sumamente temprano, porque mi carrera deportiva, el tiro no está basado en años, sino que está basado mucho en conocerte, y a mayor años aprendes a tener una psicología más fuerte. Entonces yo sí creo que me retiré en el momento donde probablemente venían las mejores épocas de mi vida como deportista, pero me tocó tomar una decisión, o era el deporte o era la incorporación a la vida laboral, digamos, después de haberme graduado de licenciatura en mercado. Entonces, sí creo que el apoyo de ambas instituciones tiene que ir más allá, no únicamente en el periodo en que eres deportista, sino que te tienen que ayudarte. Y a ver, y no vayamos a malinterpretar el tema de ayuda, de que te den un trabajo, es simplemente crear planes de incorporación de los atletas a la vida cotidiana de un salvadoreño. En mi época, la idea era que el deportista es holgazán, que el deportista no hace nada, que el deportista no se le exige, que se iba de viajes con los impuestos de los salvadoreños. Entonces, cuando yo llegaba a presentar un currículum y veían que era deportista, lejos de ayudarme y pensar que un deportista es sumamente disciplinado, que un deportista le puede regresar mucho a su país por los desarrollos, porque conoce mucho de países a los que yo había viajado, y en mercadeo eso me llevaba muchísimo, no, es que sos deportista y los deportistas son holgazanes. Aquí en El Salvador tienen, lamentablemente, al menos en esa época, tenían ese estereotipo de joven. O sea, a mí me costó muchísimo incorporarme, digamos, a la vida laboral después de haber tenido tanto éxito, de haberle entregado tanto éxito a mi país. Sí me costó muchísimo. Y sí creo que la creación de estos programas debería ser fundamental, y algo que cada institución de deporte debería de dejar formar bases, y cada cambio que venga, pues que vayan mejorando las condiciones para los atletas después que se retiran de ser deportistas.
Bueno, la verdad que yo creo que todos nos hemos quedado, y lo digo por mí también, pues yo no conocía la historia, el detrás de la escena, ¿verdad? No la conocía, muchos pues lo vimos todos los triunfos de Patty a través de los periódicos. Y dos revelaciones hizo aquí en este programa, dos. Sí, correcto. De que somos privilegiados, ajá. Sí, y la verdad es que pues eso nos alegra mucho y queremos agradecer, Pati, por el tiempo que nos prestó aquí en Los Aficionados. Muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de programas sirven también para que, bueno, todos los actores, deportistas, entrenadores, las autoridades, pues también se den cuenta de que hay y puede haber mucho talento en el deporte nacional, que se necesita apoyo, mucho apoyo, ¿verdad? Que de parte del atleta también se necesita que le echen más ganas, pues. Aquí hemos entrevistado a deportistas que hablan siempre de la mentalidad, ¿verdad? Hablan siempre de ponerle una mentalidad distinta a sus entrenamientos, a todo lo que hacen, pero viene esta parte que dice Pati, y entonces una vez me retiro, ¿qué pasa? O sea, va a haber alguien que me va a ayudar para ubicarme, porque yo conozco casos en el karate, por ejemplo, de entrenadores y atletas que le han metido ganas y han sido sumamente laureados, pero a la hora de que terminan su carrera, porque ya no pueden seguir por la edad, entonces se encuentran con una realidad afuera del deporte, a donde nadie les da trabajo, donde nadie les apoya, donde empezar prácticamente de cero. Así que gracias, Pati. Gracias, Pati. Para cerrar un poquito con la idea que estás haciendo, Germán, y con los comentarios que hizo Pati, es adicional a lo que tú estás diciendo, la planeación es importante para que, por ejemplo, y eso lo hemos hablado con otros deportes, Germán, tú lo has dicho varias veces, es ¿qué pasa con aquellos que vienen siendo muy buenos juveniles, pero llegan a la universidad? Y aquí ella le puso cementerio del deporte, y es cierto, ¿verdad? Si tú te acordás, aquí los equipos de basquetbol, el colegial, era de lo mejor que se tenía, pero se graduaban y se desaparecían. Lo mismo hablamos, ella está hablando de su carrera, podemos hablar de otros, yo te puedo hablar también del tenis, que eso es, y con esto enlazo algo que también muchas personas no saben, ¿verdad? Pati está casada con José Chepito Baires. Me voy a quemar en lo que voy a decir, ¿verdad? Porque me van a caer probablemente algunos comentarios, ¿verdad? Chepito Baires para mí está entre los 5 mejores tenistas que ha dado este país, ¿verdad? Me voy a quemar en los nombres. Marcelo, Rafa Arévalo, Marcelo y Rafa Arévalo, Miguel Merz, Chepito Baires e Ingrid González. Creo que esos 5, Chepito Baires está ahí y es esposo de Pati. Sí, tengo el orgullo de poder decir que esta es una familia de deportistas. La verdad es que el deporte al final te va haciendo un estilo de vida, y el estilo de vida evidentemente te ayuda a escoger a la pareja que vas a tener para el resto de la vida, y eso fue lo que el deporte también me dio a mí, el poder escoger a un buen esposo, un esposo sumamente disciplinado, que ama lo que hace. Hasta el día de hoy él sigue viviendo el tenis. Esa historia nunca se me va a olvidar. Él es licenciado en sistemas, él se graduó, es licenciado en sistemas, y se graduó, y cuando se graduó le entregó el diploma, el título a su papá, y le dijo: papá, aquí está mi título, soy licenciado, esto te lo debía a ti, pero ahora me voy a dedicar a lo que es mi pasión y a lo que me ama, y es a lo que amo y me encanta, que es el tenis. Y desde ese día él tomó la decisión de poner negocio de tenis, de dar clases, ama a los niños, tiene una pasión para poder enseñar, tiene un sistema de pedagogía impresionante, y ama lo que hace. Entonces él es de los que entra a las 8 de la mañana a una cancha de tenis, y si no tiene otra cosa que hacer familiar, pueden ser las 8 de la noche y él sigue adentro de una cancha de tenis. Y puede regresar a casa y todas medio jugamos, medio hacemos algo aquí, y si le pedimos que nos dé una clase o ir a jugar tenis, viene a la colonia y nos da una clase de tenis. Entonces,
es alguien que realmente le apasiona lo que hace y ese es el aire que respiramos en este hogar, que también es el de ustedes. Mis hijas también juegan algo de tenis, ya están a nivel, la chiquitita compitiendo un poquito más. Yo he aprendido de tenis también para medio apoyar a mis hijas si en algún momento deciden competir dentro de este lindo deporte. Entonces, sí, al final el deporte, o tiro, la mayor es muy buena en tiro, ya le he llevado a tirar, las dos de hecho ya disparan con fusil 22, que para las edades que tienen 12 y 6 años ya es algo importante. Entonces, somos una familia de deporte y el deporte es un estilo de vida. Me ha dado los éxitos más grandes de mi vida, me formó como mujer, como madre, como esposa, y si yo no hubiese conocido el deporte, definitivamente no sería la mujer que, a ver, lo voy a decir y puede sonar feo o extraño, pero sí considero que soy una mujer exitosa, que le ha dado muchas cosas a mi país, que le sigo dando cosas importantes al país, porque dentro de mi carrera, no solo deportiva, sino que fuera del deporte, ahora como trabajadora y empresaria puedo decir que sigo teniendo éxito a nivel de América Latina. Entonces el deporte está formando y ha formado un carácter muy importante en mi vida que espero me permita transmitírselo a mis hijas también. Perfecto. Bueno, gracias Pati, gracias Fernando y agradecer también a todos los que han estado a través del TikTok Live o que nos vieron en nuestra página de Facebook, el canal de YouTube o nuestra cuenta en Spotify. ¿Cómo nos ayuda? Reaccionando, compartiendo con sus amigos o también dejándonos su opinión a través de un comentario. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, Fernando. Gracias, y esto fue el programa 31 de Los Aficionados con Pati Rivas. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz día. Chao.